Hola, gente. Nuevamente para la materia comunicaciones nos encontramos para hacer un ejercicio que es del tema de medios de comunicación, que es el TP7. Vamos a hacer el ejercicio 8 y el ejercicio 9 porque están relacionados. En el ejercicio 8 nos dan un enlace que tiene, cuando HF, que dice que tiene 50 kilómetros de alcance visual e indica la altura mínima que deben tener las antenas sin considerar el fenómeno de difracción. Bueno, vamos a arrancar primero con dibujar las antenas. ¿Sí? Bueno, acá tenemos la antena 1 y la antena 2, tienen la misma altura, eso es lo que estamos considerando acá. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, esta sería como el alcance visual, ¿sí? Esto es lo que vamos ahora a escribir, que son 50 kilómetros. Como la altura es igual por cuestiones de trigonometría, ¿no? La distancia al horizonte, tanto de un lado de una antena o de la otra, va a ser igual. Y es la mitad del alcance visual. Nos dicen, bueno, que el alcance visual es de 50 kilómetros. Entonces, tenemos que buscar la altura. ¿Y qué tenemos que hacer? Dijimos que la distancia al horizonte, como en este caso son las antenas son de la misma altura, es el alcance visual dividido 2. O sea que va a tener 25 kilómetros la distancia al horizonte. Y acá hay un dato que tenemos que considerar que dice sin considerar el fenómeno de difracción. Así que lo que tenemos que hacer es utilizar el valor teórico, ¿sí? El distancia al horizonte, que es 361. Sale de hacer cálculos con respecto a lo que es el radio de la Tierra y por razones trigonométricas. Bueno, por la raíz de h. H la vamos a tener en metro y la distancia al horizonte es en kilómetros, ¿sí? La diferencia que hay entre que uno está con kilómetros y el otro es con metros, como que lo absorbe, ¿sí? El coeficiente este 361 que estamos usando. Entonces, esto es igual a 25 kilómetros. Bueno, de acá, ¿qué es lo que podemos despejar? H, ¿sí? H va a ser igual a 25 dividido el 361, pero todo eso al cuadrado. Bueno, esto ya nos da la altura de la antena, ¿sí? Y la altura de la antena, de las antenas, perdón, porque son las dos de la misma altura, será de 47,96, digamos, el mínimo, la altura mínima, ¿sí? Esto es el ejercicio número 8. Pasamos al ejercicio número 9, que dice considerar el caso anterior, por eso los puse juntos, si una de las antenas no puede superar los 10 metros. Bueno, si no puede superar los 10 metros, primero vamos a hacer el gráfico. ¿Y qué vamos a hacer acá? Tenemos una antena y tenemos la otra antena. Y yo digo que esta es la altura 1 y esta es la altura 2. Y esta va a ser el alcance visual. ¿Sí? ¿Y qué tenemos acá? Acá tenemos la distancia al horizonte de la antena 1 y la distancia al horizonte de la antena 2. Todo esto va a ser el alcance visual. Pero en este caso no es DH1 y DH2 no son la mitad, porque no tienen la misma altura de antena. Entonces, por el tema de la curvatura y todo esto, como que nos va a dar como los catetos van a ser más chicos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Teníamos que el alcance visual es 50 kilómetros. La antena 1, la altura no la conocemos, pero como dice que una no puede superar los 10 metros, vamos a suponer que una mide 10 metros. ¿Sí? Entonces, suponiendo que mide 10 metros, sabemos que el alcance visual va a ser la distancia al horizonte de la antena 1 y más la distancia al horizonte de la antena 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como datos, los que tenemos, podríamos decir, hallar la distancia al horizonte de la antena 2, que es lo que tenemos el dato de la altura. Entonces, con esto podemos decir que es 361 por la raíz de 10. Y bueno, esto nos va a dar que es DH2 es 11,42 kilómetros. Bueno, ¿y qué tenemos acá? Entonces, de esta fórmula, lo que podemos decir, o esta ecuación, mejor dicho, podemos decir que 50 kilómetros es igual a DH1 más 11,42. Hasta acá sacamos que DH1 es 38,58 kilómetros. Y bueno, y acá, como hicimos en el ejercicio número 8, tenemos que la distancia al horizonte es 361 por la raíz de H1. Despejamos H1, ¿sí? ¿Y qué nos queda? Que H1 es igual a 38,58, que es el valor que habíamos obtenido antes, dividido 361, todo eso al cuadrado.
Entonces nos da que si una antena es de 10 metros, la otra tiene que tener por lo menos 114,24 metros de altura. Bueno, gente, espero que os haya sido útil. Nos vemos o no en otro video. ¿Sí? Éxitos y a seguir estudiando.